Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas están tardes. todos? Bienvenidos. Buenas tardes. Tercera clase del curso de medidas cautelares en los procesos de familia. ¿Están todos? ¿Ya ingresaron todos? Néstor, cuando quieras, avanzamos con la capacitación. Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, mientras van entrando, no sé, alguna duda o alguna cuestión referida a la clase anterior, de los aspectos que hemos estado viendo, ¿no? Creo que habíamos terminado el tema de los bienes del 722. Este, el, eh, el artículo, digo, bueno, esto respecto de los bienes, entonces, en el régimen patrimonial se planteaban esas cuestiones que habíamos visto en la clase anterior. Ahora, en el régimen vigente, también que involucra en este caso tanto al matrimonio como a las uniones convivenciales eventualmente, y que tiene vinculación con un aspecto patrimonial, es lo referente a una institución nueva que se incluyó en el Código Civil y Comercial en el 2015, que es la compensación económica. La institución de la compensación económica o prestación compensatoria, como se llama en la legislación extranjera, como ustedes saben, es una institución relativamente nueva en la legislación extranjera, nueva en relación a otras instituciones que son más viejas o clásicas, este, y que se va incorporando en en los distintos derechos, y en este caso, en la Argentina, se lo incluyó en la reforma del nuevo Código Civil y Comercial, este, tanto para la institución matrimonial como para la institución de las llamadas uniones convivenciales, y que tiene relación la compensación económica como concepto o como idea, el planteo, lógicamente, a partir del cese o de la ruptura de ese matrimonio o, en su caso, unión convivencial. En el caso del matrimonio está previsto para el cese en vida por divorcio o, en su caso, por nulidad de matrimonio, que es muy excepcional y sacamos esta hipótesis, pero la situación más habitual en donde se plantea la compensación económica es, en el caso del matrimonio, con la sentencia de divorcio o a partir de la sentencia de divorcio. Y en la unión convivencial, la compensación económica está prevista para cuando se produce el cese. Ahí marca una diferencia con el matrimonio, porque en el matrimonio el cese, en este caso divorcio, sentencia de divorcio, sentencia de nulidad de matrimonio, es en vida. Formalmente no estaría prevista la compensación económica en el caso del matrimonio por muerte de uno de ellos, de uno de los cónyuges, ¿no? En cambio, en la unión convivencial, la ley prevé la posibilidad de reclamar compensación económica en las uniones convivenciales, tanto registradas como no registradas, es decir, comprende ambas formas o modalidades, cuando se produce el cese, sin distinguir, o quedando comprendido en este caso, el cese de esa pareja en vida, en este caso por voluntad de uno o de ambos, es indistinto, o por muerte, en cuyo caso
el supérstite, en el caso de muerte, en la unión convivencial, podría plantear o solicitar compensación económica, en este caso en la sucesión del causante. La compensación económica, como todos sabemos, es una situación derivada de una diferencia de roles durante la normal convivencia, en la cual aquel que se ha dedicado normalmente a las tareas del hogar o que ha prestado alguna actividad en la empresa o en la profesión del otro, podría reclamar una compensación económica. Acá rige, en este caso, como cuando decíamos en la hipótesis de régimen patrimonial, la posibilidad de plantear medidas cautelares, si nos vamos en el caso del divorcio, todas esas disposiciones o normas que decíamos en relación a la protección de los bienes, generalmente de los bienes gananciales, acá también podrían prosperar cualquier tipo de medidas cautelares en protección de una eventual compensación económica. Claramente acá también en principio se requiere iniciar el juicio, porque como ustedes saben, la compensación económica no es automática y por lo tanto requiere solicitud de parte interesada, que sería el derecho de fondo, digamos, la compensación económica. En este caso, si yo ya tengo iniciado el juicio de compensación económica, dentro del plazo establecido por la ley, la jurisprudencia entiende que las medidas cautelares ya prosperan en protección a esa eventual sentencia de compensación económica, por el hecho de que hay en trámite un juicio, en este caso de compensación económica, que podría dar lugar al reconocimiento por parte de quien reclamó el derecho, y entonces podría alegar cualquier tipo de las medidas cautelares si corresponde y si es viable de acuerdo a los casos puntualmente y a la pertinencia que el juez entienda en esa situación particular. Pero también podría plantearse antes del juicio. Cuando decimos antes del juicio, siempre en mira la compensación económica, la medida cautelar, estamos hablando durante la sustanciación del juicio de divorcio. Fíjense que acá todavía no hay sentencia de divorcio, porque lo que va a originar el derecho de fondo para iniciar eventualmente una compensación económica es la sentencia de divorcio. Pero ya durante la sustanciación del juicio de divorcio se admite la posibilidad de que la persona pueda, ya en miras a una futura compensación económica, plantear las medidas que estime pertinente. Y en ese caso, como decimos, siempre se va a evaluar de conformidad a esas particularidades. Por eso es que la medida cautelar durante el juicio de divorcio a veces tiene una doble finalidad. La finalidad que decíamos estrictamente patrimonial de bienes, con esa con ese doble sentido que decíamos en la clase pasada, una protección de los bienes gananciales y otro eventualmente un derecho de crédito, por un lado, en relación al régimen patrimonial, pero también esa medida cautelar puede estar comprendida o abarcar un eventual juicio de compensación económica, además de la protección de los bienes, estamos hablando entre cónyuges, ¿no? Además de la eventual protección de los bienes gananciales, un derecho de crédito, ese eventual o hipotético caso de un juicio de compensación económica. En el caso de acá hay una medida cautelar creada, estamos hablando entre cónyuges respecto a la compensación económica, una medida cautelar creada por vía jurisprudencial, a partir o como consecuencia de esta situación de la compensación económica en vigencia del nuevo código, en relación
a los cónyuges. Como ustedes saben, en el caso de los cónyuges y como consecuencia del divorcio, además de poder pedir el cónyuge compensación económica, podría también pedir alimentos post-divorcio. Es decir, que el cónyuge tiene o puede pedir con el divorcio la atribución de la vivienda, que fuese del asiento del hogar conyugal, puede pedir compensación económica o puede pedir alimentos post-divorcio, que sería lo del 434. La ley contempla una incompatibilidad en relación a esta situación derivada del divorcio, que tiene que ver con compensación económica y alimentos, particularmente una especie de los alimentos. Porque fíjense que luego del divorcio, los cónyuges divorciados obviamente no se deben más alimentos entre ellos, se cesa la obligación alimentaria. Pero hay dos situaciones o dos casos, dos hipótesis, que serían la excepción en la cual la ley permite que un cónyuge divorciado pueda pedir alimento a su ex cónyuge, que tiene que ver con el inciso A y el inciso B del 434. El inciso A dice a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse, que serían los alimentos, los famosos alimentos del enfermo y sano, que ya existía en el código anterior, el viejo 208 del código viejo. Es decir, los alimentos que pide el cónyuge enfermo, ex cónyuge, estamos hablando ya con una sentencia de divorcio, o le pide el enfermo al sano. Ese es el primer caso. Y el segundo caso, que involucra esto que estamos diciendo, la segunda hipótesis de alimentos, que serían los llamados alimentos de toda necesidad, entre cónyuges, que es el inciso B, dice a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselo, lo que se conoce como alimentos de toda necesidad, que también ya estaban en el viejo código, que era el viejo 209, artículo 209. Alimentos post-divorcio, llamados alimentos de toda necesidad. Ahora, en el nuevo código, en alimentos, en este segundo caso, de alimentos de toda necesidad para cónyuges divorciados, dice, sigue diciendo el inciso B, para esta hipótesis. Se tienen en cuenta los incisos, eso no nos interesa, es decir, las pautas. Pero dice, la obligación, esta obligación de alimentos, no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Esto no estaba en el régimen anterior, o sea que ahora, en este caso, si el cónyuge divorciado pide alimento de toda necesidad, la ley establece un tope o un máximo de tiempo de esos alimentos que no puede ser superior a la duración que duró ese matrimonio. Y por lo tanto cesa o cesaría de pleno derecho, si el matrimonio duró 5 años, vamos a suponer, yo podría estar recibiendo alimentos de esta fuente legal del B hasta 5 años. Aunque se mantenga mi situación de necesidad, de falta de medio, a los 5 años caería de pleno derecho. Esto no estaba en el código anterior. Ahora tiene una duración que está referida al tiempo que duró ese matrimonio, la duración máxima, ¿no es cierto? Y la otra condición es, dice, y no procede a favor del que recibe la compensación económica del 441. Es decir, de conformidad al régimen vigente, si se dan las condiciones, yo como cónyuge divorciado, podría pedir atribución de la vivienda, por ejemplo, y alimentos. No hay ninguna incompatibilidad. Podría tener los dos beneficios. Podría pedir atribución de la vivienda y compensación económica. No hay ningún problema. Podría estar recibiendo los dos beneficios a misma persona. Pero si se trata de alimentos de toda necesidad, del inciso B,
el cónyuge divorciado tiene que optar en el sentido que no podría recibir alimento de toda necesidad y compensación económica, el cónyuge divorciado. En los fundamentos del código dice que, una cuestión de política legislativa, dice que son dos instituciones que serían contradictorias en el sentido de que, bueno, el cónyuge divorciado, si tiene la posibilidad de pedir prácticamente las dos cosas, tendría que optar por una u otra, o compensación económica o alimento de toda necesidad. Digamos, eso así desde el punto de vista, por eso digo, legal. Ahora, en el caso del 434, esta incompatibilidad solamente está prevista para el B, no para el A. De manera tal que yo sí podría pedir alimento del cónyuge enfermo, el inciso A, y compensación económica. Ahí en principio no habría incompatibilidad. La única incompatibilidad sería alimentos de toda necesidad del inciso B del 434 y compensación económica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? En la práctica digo, a partir de la vigencia del código, estos 8 años. Que en determinadas circunstancias se ha planteado la situación de que ante esta opción, digamos, vamos a situaciones comunes habituales en la cual la cónyuge divorciada va al abogado, a la abogada, expone su situación y en primer lugar se dedicó a las tareas del hogar, no tuvo profesión, nada, no tiene ingreso, y entonces estaría encuadrado en la posibilidad de pedir alimento de toda necesidad. A partir del divorcio, estamos hablando ya divorciado. Entonces tendría la posibilidad de pedir alimento de toda necesidad. Pero paralelamente, habiendo ejercido las tareas del hogar, el rol, en este caso que le daría la posibilidad de pedir la llamada compensación económica, también podría pedir, legalmente hablando, una compensación económica. Y entonces ahí tendría que optar. No podría estar recibiendo las dos. Frente a esa circunstancia, digo, esto más allá de que uno esté de acuerdo o no desacuerdo, esto es así, digo, desde el punto de vista de la ley. Frente a esta circunstancia nos encontramos con situaciones de hecho injustas porque fíjense que los alimentos son de toda necesidad. Entonces, frente a una circunstancia de consulta que vivió 20 años, casada y se divorció, los alimentos, como son de toda necesidad, no es como los viejos alimentos ya derogados, inocente y culpable, porque en los alimentos del inocente el quantum de la prestación es a mantener el nivel de vida que gozaron durante la convivencia. Acá estamos hablando de alimentos de toda necesidad, como el nombre lo dice, lo imprescindible. Entonces la cuota alimentaria de esta fuente legal, obviamente que va a depender del alimentante, pero siempre teniendo en cuenta que es de toda necesidad. Bueno, entonces vamos a suponer que alimentos son 100 pesos por mes. Si el abogado o la abogada le dice más o menos, de acuerdo a los ingresos, a la capacidad económica de los alimentos, del alimentante, perdón, serían 100 pesos. Bueno, pero por el otro lado, le dice, ¿y la compensación económica? Vamos a suponer que en esos 20 años ha habido una evolución patrimonial muy importante respecto del otro, y entonces, en la hipótesis, yo podría pedir por compensación económica un monto bastante alto o importante en concepto de compensación económica. Entonces, frente a esa circunstancia particular, que se da en muchos casos, a mí me conviene, a la cónyuge que digo en este caso, o al cónyuge si fuere, optar por compensación económica.
porque la compensación económica es mucho más. Entonces, dice, vamos a pedir compensación económica. Muy bien. Objetivamente, me conviene pedir una compensación económica, porque hay mucha diferencia con los alimentos de toda necesidad, en el caso concreto. Pero ¿cuál es el problema? La compensación económica es un juicio y por lo tanto puede durar 2 o 3 años. Va a cámara, etcétera, 3 años. Y entonces la cónyuge divorciada, en circunstancias concretas, dice, bueno, lo que pasa es que yo no puedo esperar 3 años o 2 años. O sea, está bárbaro, a lo mejor puedo cobrar $1.000.000. Bárbaro. Hago el juicio. Pero yo, justamente como me dediqué a la tarea del hogar, etcétera, se produjo la ruptura, el divorcio, no tengo para subsistir mensualmente. Que es justamente lo que me cubre los alimentos, porque los alimentos es mensual, es inmediato. Entonces tiene que ver con otra situación u otra necesidad. Y entonces, puesto en consideración esa situación fáctica, podría resultar que la cónyuge opte por alimentos porque no tiene alternativa, porque no puede esperar 3 años. Si puede esperar 3 años, no hay ningún problema. Pero a lo mejor no puede esperar esos 3 años de algo que eventualmente seguramente va a cobrar. Y le conviene alimento porque alimento cobra ahora. Además, como sabemos, los alimentos se pagan mensualmente y son por adelantado. Y además existen los alimentos provisorios que podemos ver. En consecuencia, por una cuestión de necesidad, yo tengo que recurrir y renunciar, entre comillas, a la compensación económica, que es lo que más me conviene. Entonces, bajo esta lógica o esta situación, algunos juzgados, digamos, siempre en situación excepcional todavía, son pocos casos, se ha admitido que el cónyuge divorciado opte, o habiendo optado por la compensación económica y por lo tanto inicia el juicio de compensación económica, pero solicita alimentos como medida cautelar. Provisorios sería, lo que la jurisprudencia llama provisorios. ¿Por qué provisorios? Porque en realidad, que no está previsto en la ley, digo, previsto en la ley en este supuesto, sí los alimentos provisorios, pero no está previsto en esta situación porque por eso dice la introducción de decir, la ley le dice, usted tiene que optar entre alimentos de toda necesidad o compensación económica. Bueno, pero resulta que yo, para optar por la compensación económica, tengo que esperar un par de años. Y entonces, en el mientras tanto, yo solicito alimentos provisorios como medida cautelar, que van a estar supeditados o se van a extender hasta la sentencia de compensación económica. Si la sentencia de compensación económica no hace lugar a la compensación económica, o sea, rechaza, porque como sabemos, la compensación económica el juez va a valorar y puede decir no hay compensación económica o sí hay compensación económica. En el caso que rechace el juicio, quedando firme, entonces esos alimentos provisorios como medida cautelar se transforman en alimentos definitivos, se transforman en el alimento del inciso B 434. Pues yo seguiría cobrando, ¿no es cierto? O sea, algo que estaba cobrando provisoriamente, ahora ese derecho lo sigo cobrando ya porque como no voy a cobrar una compensación económica, no hay ninguna incompatibilidad. Siempre que estén dadas las condiciones para esto que decíamos de recibir alimentos de toda necesidad.
Y si la sentencia de compensación económica prospera, entonces esa medida cautelar cae de pleno derecho y dejo de cobrar alimentos, dejo a partir de ahí, y cobro la compensación económica. ¿De dónde se sacó esta elaboración jurisprudencial, se puede decir, para tratar de solucionar esta problemática? En la literalidad del inciso B. Digo la literalidad del inciso B porque no fue el espíritu del legislador, por eso dije recién, en los fundamentos del código, cuando se habla de esto, está claro en los fundamentos del código que el criterio es que el divorciado tiene que elegir entre pedir alimento o compensación económica. Esa es la explicación o el fundamento del código. Pero la jurisprudencia elaboró esta posibilidad de medida cautelar provisoria de los alimentos, no obstante que yo opté por compensación económica, basado en la frase que dice, y vuelvo a leer, en la última parte del inciso B, que dice, no procede a favor del que recibe la compensación económica. Entonces la jurisprudencia dice, no, la incompatibilidad estaría dado cuando yo tengo sentencia firme de compensación económica. Hasta ese momento, podría yo, aún estando divorciado, solicitar alimentos. Y de ahí es donde saca o elabora esto de los alimentos como medida cautelar para el cónyuge durante la sustanciación de la compensación económica. En realidad ahí la diferencia es que algunos entienden que dice que esos alimentos los puedo pedir ya en ese mismo juicio de compensación económica como incidente, o otros dicen que es una acción independiente. Eso en todo caso es, digamos, discutible, ¿no es cierto? Pero, y estamos hablando de los hipotéticos casos en los que la jurisprudencia admite, porque la mayoría todavía de la jurisprudencia dice, no, la ley dice que usted tiene que optar, o pide esto o pide esto. ¿Se puede Ahora, pedir en en la demanda? sí, ¿Se puede pedir en la demanda de en la- divorcio? O sea, en la demanda de divorcio todavía no tenemos juicio necesariamente de no, compensación no, económica. no, ahí, a ver, en la demanda de divorcio no hay ninguna duda porque ahí tiene fuente legal, que son los alimentos provisorios durante el proceso de divorcio. O sea, ahí ya tiene fuente legal autónoma. Acá el problema o el momento que estamos hablando es que yo ya tengo sentencia de divorcio firme. O sea, yo ya me divorcié. Bueno, entonces ahí viene, o yo pido los alimentos post divorcio, esto del 434, de toda necesidad, o compensación económica. Pero ya estamos hablando en una etapa posterior o a partir de la sentencia de divorcio, para salir, digamos, de esa supuesta incompatibilidad. Ahora, ¿cuál es el segundo paso si admitimos esta posición jurisprudencial de dar como medida cautelar alimentos provisorios mientras se esté sustanciando el proceso o juicio de compensación económica? Supongamos que admitimos eso. ¿Cuál es la problemática ahora que deviene, como ha pasado incluso en San Isidro? Bueno, hubo sentencia de compensación económica que hizo lugar a la compensación económica. Y la compensación económica dice, le tiene que pagar 1.000 pesos. Entonces ahí viene un problema práctico, que es que el que pagó, el que tiene que pagar la compensación económica, 1.000 pesos, pero que estaba pagando como medida cautelar alimentos,
dice, bueno, perfecto, yo tengo que pagar 1.000, pero le descuento esto, lo que ya cobró de alimentos. Porque como era una medida cautelar y estaba supeditada al juicio, entonces yo podría computar, vamos a decir, los meses que le pagué alimentos para deducir lo que yo le tengo que pagar por compensación económica. En ese caso, la jurisprudencia entendió que son cuestiones independientes, porque los alimentos, al tener una finalidad o fundamento asistencial, no son repetibles en este sentido y por lo tanto lo que va a pasar es que va a caer de pleno derecho, pero no se puede pedir, digamos, el reembolso de eso o la deducción por compensación económica. Esto es un criterio. Otra jurisprudencia puede decir, sí, sí, le descontamos. Eso es una cuestión casuística porque digo, no está prevista en la ley y por lo tanto yo creo que ese criterio de que no se debe descontar es correcto porque lo que yo estaba recibiendo, aunque sea cautelarmente, era por alimentos. Y esto que recibo ahora, que me tiene que pagar 1.000 pesos, es por compensación económica. Eso estaría, digamos, al alcance de que un abogado plantee esto y yo creo que la jurisprudencia va a avanzar en esta línea o esta posibilidad. ¿Por qué? El juicio de compensación económica dura unos años siempre hasta que quede firme. Entonces, obviamente, pues seguramente, dada la situación fáctica que estamos hablando, es probable que esa persona no pueda autosustentarse y entonces esté obligada casi a pedir alimentos. Pero ese sería un camino posible para recurrir en esta situación de incompatibilidad que se dé. Fuera de... Cuando la clase pasada hablábamos de normas que tenían que tener perspectiva de género, acá sí aparece también una cuestión que tuvo que haberle establecido el legislador, si hubiera tenido perspectiva de género, y que ya ha incursionado algún sector jurisprudencial para aplicar lo que se llama adelantos como medida cautelar de la compensación económica. Nada que ver ya con alimentos. Eso que dijimos, aparte. Ahora vamos a esta situación, mucho más habitual o mucho más común. Yo inicio un juicio de compensación económica, y esto es muy importante para el conviviente. ¿Por qué? Porque el cónyuge, el caso del conviviente, ahora después vamos a ver una cuestión respecto a esto, en el caso del conviviente, solamente puede pedir compensación económica, porque no tiene alimentos post-cese. ¿Está? Legalmente no está previsto que los convivientes por el cese tengan alimentos como el caso del divorcio. O sea, solamente tendrían o podrían pedir compensación económica. Entonces acá es muy importante para el conviviente esto de medidas cautelares de adelantos de la compensación económica, porque el cónyuge todavía, y más con esos criterios jurisprudenciales, podría tener esa opción, vamos a decir, o esa espera, porque hasta podría tener esto de los alimentos como medida cautelar, e incluso dejar de la compensación económica e ir directamente a los alimentos. La unión convivencial, lo único que tiene es compensación económica. Entonces, los adelantos serían fundamentales. ¿Por qué digo esto de resaltar la idea de perspectiva de género? Porque en la compensación económica, como es un juicio, y a diferencia de alimentos,
Yo en alimentos cobro inmediatamente y voy cobrando mensualmente. En todo caso, todos los años puede variar y cambiar el monto. Pero en la compensación económica, yo tengo todo un proceso judicial, normalmente hasta de 2 instancias, en la mayoría de los casos de compensación que quedan firmes, y entonces nos encontramos con que muchas veces los acuerdos, la negociación, se hace inexorable que el que tiene que cobrar una compensación, o el que puede y tiene que cobrar una compensación económica, llegue a un acuerdo, no porque esté de acuerdo, sino porque no puede esperar el tiempo. Entonces, yo sé que tengo que cobrar 1.000 pesos, más o menos, por compensación económica. Bueno, pero yo para cobrar los 1.000 pesos tengo que esperar 2, 3 años. Entonces digo, bueno, a mí me ofrece 1,5 millones. Y muchos van al acuerdo. Pero van al acuerdo por necesidad, porque volvemos otra vez, más el caso del conviviente. No tiene alimento, no tiene recursos, se dedicó a las tareas del hogar, no tiene relación de dependencia, no tiene ingreso independiente. Imagínense qué capacidad tiene, aunque le toque, aunque tenga el derecho a una compensación económica elevada, vamos a suponer, $500.000. Bárbaro, $500.000. Pero el problema es si yo no tengo nada y tengo que esperar 3 años $500.000, lo probable y lo que se da en el caso es que si el obligado, el que tiene que pagar, me ofrece $200.000, acuerda, pero no porque libremente que eligió o resignó, entre comillas, voluntariamente, sino porque el contexto de su situación hacía que le resultara imposible esperar ese tiempo. Entonces, si el derecho de fondo hubiera establecido como medida cautelar adelantos de la compensación económica, me coloca a mí en una situación de mayor igualdad para la negociación. O sea, vamos al caso, por eso digo que la conviviente o la cónyuge, pero más la conviviente, porque tiene solamente este derecho, el abogado le dice, sí, usted recibe más o menos $500.000. Perfecto, dice, bárbaro, $500.000 me parece bárbaro. Muy bien. Entonces, iniciamos el juicio, nos vamos a una audiencia, y me dice, bueno, acá te ofrecemos $200.000. Claro, el abogado de la conviviente le va a decir, no, no, es 500. Sí, pero $200.000 yo no tengo nada. La primera vez le dice que sí, la segunda, que no, la tercera que no, y después termina acordando, porque tiene que esperar todo ese plazo. Si ella tuviera en la acción de compensación económica la posibilidad de pedir adelanto, ya no estaría en la necesidad o en la obligación de acordar. Porque si tiene $500.000 y la ley permite que el adelanto pueda pedir $20.000, dice, bueno, ahora ya puedo, entonces ahora puedo ir a negociar, entre comillas, en condiciones de igualdad, porque no es que necesito esta plata para... Entonces, en ese contexto yo puedo tener una situación mucho más igual para una eventual negociación o para esperar el tiempo que significa el transcurso del proceso de la compensación económica. Claramente eso, por eso decíamos antes en la primera clase, cuando decíamos más allá de los fallos, bienvenido sea, con perspectiva de género, lo primero que tuvo que haberse establecido en el derecho argentino, en un nuevo código, es normas de familia con perspectiva de género. En ese sentido, por eso digo hoy, a falta de esto, el profesional debería argumentar esta situación como adelantos, digo, de la compensación económica basado en este criterio de que, dada su situación, digamos, no puede esperar. Y entonces ese acuerdo va a hacer que finalmente reciba lo que le quiere dar el obligado.
Ahí hay algunos casos en que la jurisprudencia con perspectiva de género, pero vuelvo a repetir, otra vez, la jurisprudencia, casuísticamente, o viene el cliente y dice, vamos a iniciar esto, ¿y qué posibilidad hay, doctor? Y puede ser, o sea, acá el juzgado de acá no tiene ni un caso, o tiene un caso, y puede ser que nos dé. O sea, esa casuística hace que no pueda saber tampoco el profesional la ciencia cierta sobre la viabilidad o no del caso. Sobre todo porque la jurisprudencia hasta acá mayoritaria ha rechazado los adelantos como medida cautelar de la compensación económica fundamentado en el prejuzgamiento. Es decir, ¿cuál es el argumento más utilizado de la jurisprudencia para rechazar los adelantos de la como medida cautelar, iniciado el juicio en el proceso de compensación económica? Esos adelantos. Es decir, no, porque si nosotros le daríamos un adelanto, estaríamos prejuzgando respecto a que vamos a fallar a favor de la compensación económica. Sí, dicho así en sentido literal es claro, pero ese argumento yo podría desvirtuarlo en muchas instituciones del derecho incluso vigente, indiscutible, como los alimentos provisorios. ¿Cuántos casos hay o cuántas instituciones hay de que se da como medida cautelar? Y eso no significa de que inexorablemente esté dado ese derecho de fondo. Con ese criterio, digamos, deberían caer un montón de instituciones o de medidas cautelares. Pero bueno, lo cierto es que hasta hoy eso es, porque el prejuzgamiento ¿a dónde estaría? Y ahí sí podría ser válido el rechazo de los adelantos de la medida cautelar. Como todos sabemos, cuando uno inicia una demanda de compensación económica, tiene que, en la petición, acompañar la prueba. Entonces, el juez, hay un juicio de compensación económica. Entonces, me está pidiendo un adelanto de la compensación económica. Yo, juez, tomo la demanda y de los hechos veo si es más o menos viable eventualmente una compensación económica. Vamos a suponer que me diga que el matrimonio o la unión convivencial duró 10 años y objetivamente me demuestra por el inciso A de las distintas pautas de compensación económica que entre que se casaron o fueron a convivir y hasta ese 10 años, al que le está pidiendo la compensación económica compró 3 departamentos, 2 autos, o tiene determinados bienes que adquirió en ese momento. Objetivamente, de esa situación, yo ya sé que va a haber una compensación económica. Y el rol que desempeñó en este caso. Entonces, ahí hay prueba, aún estando pendiente, obviamente, y en juicio, por eso no hay sentencia, hay una valoración que yo puedo hacer, porque si yo presento una demanda y digo, le pido compensación económica a mi cónyuge porque le pido. No, y me va a rechazar, obviamente. No es que digo que es automático que yo pueda pedir un adelanto de la compensación económica. Es en base a la prueba que está en el expediente. Y hay muchos juicios, si uno toma, juicio digo de compensación económica, en la cual sabe que va a haber compensación económica. Y que la duda es cuánto es o la duda es cuándo le voy a pagar. Por eso fíjense que muchos fallos de cámara, en realidad, algunos bajan el monto, pero en realidad la apelación a cámara muchas veces para dilatar, porque tiene todo un tiempo, obviamente. O sea, si el fallo de primera instancia queda firme, le tengo que pagar ahora. Si yo apelo, yo sé que le tengo que pagar. Pero en la apelación y en la dilación de ese proceso está la posibilidad, como decíamos antes, de que yo pueda acordar pagarle menos. Ahí está el juego. Entonces, cuando más caudal económico hay, no es que uno dice, bueno, se termina enseguida el proceso. No, generalmente se hace más largo.
porque ahí lo que tiene que ver es la dilación procesal, justamente para dilatar el pago, sabiendo que tiene que pagar. Bueno, en esos casos, digamos, empecemos por los casos evidentes, notorios, claros, en donde en el expediente, o en el expediente, sí, hay pruebas razonables aportadas por el que pide la compensación económica, en la cual uno puede deducir razonablemente que va a haber una compensación económica. Pero bueno, hoy todavía la jurisprudencia es reticente porque argumenta, por eso digo, esta idea del prejuzgamiento, ¿no? Pero yo creo que por ahí también hay que tratar de ir para pedir los, los, los adelantos, en este caso con perspectiva de género, ¿no? Doctor, una consulta. Sí, ¿Nos puede decir sí. algún fallo donde haya procedido el adelanto de la compensación? Eh, sí, ahora me voy a fijar en la Mm. cita y le voy a pasar los datos exactamente. Del fallo y del Eh, otro supuesto que nos dijo también de cuando admiten la compatibilidad del inciso B de sí, sí, alimentos sí, provisorios, sí, eso sí, también. sí, 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 Bueno, le voy a gracias. pasar bien. Este, y hay también una situación en este contexto de, recién decía que los convivientes no tienen alimentos posese, ¿no? Posese de la unión convivencial. Eh, que me parece que es uno de los derechos fundamentales de familia que tiene que estar previsto en este caso en las uniones convivenciales. Pero como sabemos, las uniones convivenciales no tienen ni alimentos, posese, ni régimen de bienes, ni vocación sucesoria. Pero en alimentos, que sí tiene el cónyuge, como vimos. En el caso de los alimentos, digamos, desde el origen, digo, del código, para mí era un claro caso de plantear la inconstitucionalidad por el no reconocimiento de un derecho de una familia reconocida por el Estado, uniones convivenciales, respecto a un derecho básico y fundamental, vinculado más a derecho humano que a derecho de familia, como serían los alimentos. Los alimentos, digo, es el ABC no solamente de familia, sino de derechos humanos. Tan es así que fíjense que el derecho de pensión nació o se incorporó en el derecho argentino, el derecho de pensión del conviviente o la conviviente o el conviviente, en el año 1985, previo a la reforma constitucional del 94, previo a los tratados internacionales, obviamente con jerarquía constitucional, y en este caso en el 85, cuando se incorporó en la ley de jubilación y pensiones el derecho de pensión de él y la conviviente, como está incluso hasta la actualidad, la discusión era, concubino entonces, en la terminología que se usaba, decía, pero los concubinos no son familia y no tiene vínculo legal como fuente para pedir pensión, en este caso. Entonces, ¿dónde encuentra el fundamento, el derecho previsional? Fíjense que estoy hablando del 85, es importante el año, digo, porque es previo a todo el contexto hoy a partir de la reforma constitucional. Porque hoy ya las uniones convivenciales serían familia, no hay ninguna discusión, el mismo el código incluso reconoce como forma de familia. Pero en ese contexto no eran familia, no tenía vínculo de parentesco. Entonces, ¿dónde encuentra el derecho previsional? Fíjense adelantado,
la fuente para dar origen al derecho de pensión, en la naturaleza asistencial alimentaria. En los proyectos que dio lugar al derecho de pensión del conviviente se decía, si yo estoy viviendo 10 años con una persona en relación de pareja y se muere uno de ellos, al momento de la muerte, si bien yo como concubino no tengo relación de parentesco ni matrimonio porque no me casé, o sea, no tengo título, la muerte del conviviente o de la pareja deja al supérstite en una situación asistencial de ya no tener ese ingreso en ese medio en el que vivía, que era obviamente el mismo domicilio en relación de pareja, lo que hoy es unión convivencial. Y entonces la fuente obligacional que dio lugar al derecho de pensión nació por la naturaleza alimentaria. 1985, en derecho previsional. Ahora me voy a 2015 o 2024, hoy igual, 8 años, pasando por la reforma constitucional, pasando por los tratados internacionales, pasando por la reforma del nuevo código. La primera pregunta, en el año 1985, ¿cuántos modelos de familia había en relación de pareja? Uno, el matrimonio. Además, en el año 85, cuando se aprobó el derecho de pensión, no solamente que había el matrimonio, sino que todavía el matrimonio era indisoluble. No existía el divorcio. El divorcio vino en el 87, 2 años después. O sea, había un modelo único de familia matrimonial, indisoluble. Y en ese contexto el legislador dijo, no es familia, no, el derecho previsional no se animó a tanto, no dijo familia, pero dijo una fuente como, diríamos hoy, de derechos humanos, digo, tiene una fuente de naturaleza asistencial, porque si hace 10 años estaban viviendo en relación de pareja, la subsistencia de esa, entre comillas, familia, que no era familia, dice, con la muerte de uno de ellos, el otro tiene esta desventaja o esta realidad. Entonces, sobre esa base se le reconoce el derecho de pensión. Hoy no discutimos que las uniones convivenciales, es concubino, son familia, ¿no es cierto? Hoy hablamos de los tratados internacionales, de la reforma constitucional del 94, en cuanto a la inclusión de otros derechos de otras familias respecto a los integrantes de la Unión. ¿Y de qué estamos hablando? Cada alimento, el derecho humano, el ABC de los derechos humanos. Muy bien, entonces hoy nos encontramos con que los alimentos post-cese no están previstos para un modelo de familia que está reconocido por el Estado, que es alimentos. Y sigue siendo mantenido para un modelo de familia como el matrimonio. Imagínense que si hubiera legislador del derecho previsional de la década del 80, hubiese legislado hoy, le hubiese dado alimentos. Tiene el derecho de pensión por la naturaleza asistencial alimentaria y no tiene alimento por el derecho de familia. Ese cruce me parece muy claro para ver la incompatibilidad de todo este sistema desde el punto de vista del supuesto avance que se da en relación, si lo comparamos con otro fuero. En ese contexto, decía, en el año 2021, incluso hasta hoy, hay 2 precedentes nada más. Uno como medida cautelar que le dio alimentos a la conviviente post-cese como medida cautelar, que es un fallo de Viedma, y el otro en la provincia de Buenos Aires, una jueza que está en la cátedra nuestra, jueza de familia, que aplicó por analogía el inciso A del artículo 434 del cónyuge y le dio al conviviente. Alimentos post-cese estamos hablando. Porque incluso el conviviente estaba enfermo, tenía una enfermedad,
tenía una obra social que pagaba obviamente el conviviente. Bueno, lógicamente cesó la convivencia, entonces el conviviente dijo, se terminó la obra social, se terminó los pagos de subsistencia, etc. En ese contexto, el fallo de la jueza, digo, de Loma de Zamora, aplicando, sin declarar la inconstitucionalidad, para tratar de ser más elegante y pasar más desapercibida, por aplicación de los artículos 1 y 2, entonces, y en el reconocimiento de esa unión que duró durante muchos años, aplicó por analogía el caso del matrimonio, en el caso del divorcio, de este inciso A que decíamos, y le dio alimentos a la conviviente enferma en las mismas condiciones, aplicando por analogía. Claro, lo que pasa es que uno dice, ¿cuántos casos hay, doctor, de esto en la Argentina? 2. Ni el legislador, ni la jurisprudencia todavía, algo que parece que es de sentido común, digo de sentido común porque a mí me parece que si es una fuente alimentaria. Cuando digo el conviviente, digo, miren tan de sentido común que es, poniendo el mismo ejemplo del código, positivamente se incluyó entre el caso del progenitor afín respecto del hijo afín, una fuente alimentaria nueva, como es el 676, ¿no es cierto? Que es la posibilidad de pasar alimentos que no estaban en la ley, que había casos jurisprudenciales antes del código, pero no estaban en la ley. El nuevo código, en el 676, prevé que yo me voy a vivir con una mujer que tiene un hijo de 5 años, que está bajo su cuidado personal. Entonces yo paso a ser el progenitor afín y esa persona mi hijo afín. Perfecto. Convivimos 5 años. Cuando nos separamos, en este caso podría demandarme por alimento mi hijo afín por el 676, ¿no es cierto? Si yo durante esa convivencia, como progenitor afín, lo he mantenido económicamente y esa ruptura le provoca a él una situación en donde no tiene ingreso o pedir a quien tiene que pedir, por ejemplo, el padre biológico, no lo puede pedir o no tiene o lo que fuera, entonces me puede pedir alimentos post cese de la unión. ¿Quién me va a demandar? La madre, mi expareja, pero en representación, porque el derecho es de mi hijo afín. Entonces yo le digo, olvidémonos que somos abogados acá, de sentido común. Si yo me voy a vivir con una mujer que tiene un hijo con otra persona, que viene a vivir el hijo con nosotros porque ya tiene a cargo el hijo, digo, la primera que tendría que tener derecho es mi pareja. Sin embargo, hoy en el derecho argentino tiene derecho, bienvenido sea, digo, el hijo de mi pareja, pero no ella. Con lo cual, me podría ella demandar por alimentos, en las condiciones del 676, para su hijo, mi hijo afín, pero no por derecho propio. Acá también, por eso decía, hay una situación en donde jurisprudencialmente o previamente, desde el punto de vista profesional, digamos, hay que elaborar planteos haciendo esta ecuación o esta relación, porque me parece que es como que está oculto eso. Por eso decía sentido común, porque digo, estos planteos me parece, alguien puede decir, bueno, pero esto es un delirio. Pues yo le puedo decir, vamos a plantear tal cosa. Digo, esto es un delirio. A mí hasta me parece de sentido común esto. No es que me parece algo bueno, pero esto es una cosa no compartible. Al contrario, yo creo que es perfectamente razonable y lógico en el estado actual, cultural, legislativo, etcétera, para decir que la conviviente debe tener alimento por derecho propio.
Pero bueno, lo cierto, por eso decía que, ¿y por qué digo de medida cautelar en el caso que se le dio? Porque es muy provisorio. Al no tener ya una fuente legal, esos alimentos van a estar, salvo el caso de estas de Lomas que le decía, que le da más solidez, porque aplicando por analogía el caso del matrimonio, del inciso A, ya esos alimentos no tienen un plazo de duración. En cambio el otro, sí, porque el otro es como reitero, al ser una medida cautelar, va a ser muy precario y temporario en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que hay que avanzar sobre esa idea de plantear estas cuestiones en relación al conviviente, ¿no? Eh, Fíjense que esto de los alimentos, tan de sentido común es esto que decíamos nosotros, que lo que hoy está en el 544, que se conoce como alimentos provisorios, fue un invento de la jurisprudencia de 1930. Si a partir de 1930, la vieja Cámara Civil Primera y la vieja Cámara Civil Segunda de Capital Federal, vigente obviamente el Código de Vélez, decía que la fuente alimentaria, en los casos que había, mucho más reducido que los actuales, decía el juicio de alimentos contiene obviamente todo un sentido de prueba, un juicio que por más rápido que sea, por más que sea el más simple, no deja de ser un proceso judicial, con todos los tiempos y pruebas y recursos que ello significa. Entonces, la jurisprudencia en 1930 comenzó a elaborar un criterio que quedó en la jurisprudencia de lo que hoy se conoce como alimentos provisorios como medida cautelar. No se hablaba de derecho humano, no se hablaba todavía de nada. Sin embargo, por eso digo, miren de los alimentos, el derecho humano básico que es, que en 1930 decía ahí, mirá, los alimentos tienen una naturaleza de subsistencia. Recuerdo acá esto que decíamos, previsional en 1985. El fuero civil decía, en realidad es para comer, para vivir, para subsistir este mes. Entonces, si lo sometemos a un proceso ordinario, común, obviamente con todo lo que significa el proceso civil, esta persona probablemente se quede un par de meses sin comer. Y entonces se elaboró un criterio jurisprudencial diciendo que dada la naturaleza de la prestación, cuando uno plantea los alimentos y sin perjuicio de la acción de fondo, podría plantearse una medida cautelar para que hasta tanto se sustancie, obviamente, la prueba, diga, bueno, tiene que ser 30, 40, 50, 60, yo pueda tener ya garantizado esta posibilidad de la subsistencia como medida cautelar. Bueno, y así nació los llamados alimentos provisorios, que hoy en el nuevo código están en el 544, obviamente ya no se discutían la jurisprudencia y ahora además tiene reconocimiento expreso en la ley que dice, desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisional y también la expensa del pleito si justifica la falta de medio. Esta obligación alimentaria de naturaleza cautelar, por eso digo, nació en la jurisprudencia y hoy está reconocido ya como derecho de fondo. Esos alimentos llamados provisorios. Por eso digo, 1930. Digo, bueno, ahora estamos casi 100 años después. Y entonces Doctor, uno dice, sí, sí, no, pensando en lo que usted está refiriendo ahora, incluso el código reconoce otros institutos derivados del derecho de familia, como es la atribución de la vivienda al conviviente, sí, y, sí, y, bueno, y incluso sin, digamos, cuando la persona tiene alguna necesidad extrema,
digamos, no siempre se da mediando hijos. Si la persona tiene una necesidad extrema, se le puede atribuir la vivienda y ¿por qué no contempla los alimentos? Sí, es como una incoherencia eso. Claro, digamos, en alimentos me parece una fuente obligacional que tiene que haber sido actualizada como no fue actualizada. Una situación de medida cautelar Mm. que se admite por la jurisprudencia y varios fallos de la provincia de Buenos Aires incluso, estamos hablando en vigencia del código. Fíjense que cuando nosotros llegamos, para llegar a una adopción, eventualmente, hasta que no haya sentencia de adopción, otorgando en este caso la adopción, ahí crea un vínculo legal que tiene efecto retroactivo, pero el vínculo legal lo crea la sentencia. Por lo tanto, hasta ese momento todo es una medida cautelar. La guarda, etcétera, etcétera. O sea, recién el vínculo formalmente, y más allá que tenga efecto retroactivo, legalmente el vínculo queda establecido con la sentencia. Entonces, formalmente, cuando yo atravieso, por ejemplo, una guarda preadoptiva o incluso un proceso ya de adopción, en los términos actuales, legalmente el pretenso adoptante o los pretensos adoptantes podrían desistir de la adopción. En la Argentina hay, sí, es excepcional obviamente, pero hay muchos casos de desistimiento de los pretensos adoptantes en el camino antes de la sentencia de adopción. ¿Por qué digo antes de la sentencia de adopción? Porque legalmente el vínculo recién se da con la sentencia de adopción. Entonces, hasta ese momento, legalmente, los pretensos adoptantes, en lo que acá estamos diciendo, podrían desistir de la adopción. Y entonces no puede seguir el proceso de adopción de oficio en este caso. Bueno, frente a esa circunstancia, que no es excepcionalísima, no es tampoco la mayoría, pero hay muchos casos de desistimiento desde hace mucho tiempo, cuando ya ha habido un vínculo afectivo y más allá de la socioafectividad, la jurisprudencia en aplicación del código creó una fuente alimentaria, digamos, como medida cautelar, que es en el desistimiento de la guarda preadoptiva. El primero fue en San Martín, recientemente sancionado el código, 2015, después también en Loma de Zamora, Mar del Plata, la Cámara Civil. O sea, ante el desistimiento, que es legal, ¿cuál es el problema de lo que acá estamos hablando, decimos alimentos? Los pretensos adoptantes ya no tendrían más obligación alimentaria. Entonces, en ese contexto, la jurisprudencia elaboró un criterio, a falta de norma, de alimentos, de fuente alimentaria con naturaleza cautelar, en algún caso aplicando por analogía la obligación alimentaria del progenitor e hijo afín, diciendo, bueno, pero si estos pretensos adoptantes lo tuvieron en guarda preadoptiva, ya se creó un vínculo. Entonces ellos pueden entregar el niño, porque no, el Estado no le puede obligar a adoptar, porque aparte no tendría sentido seguir adelante con una adopción que los adoptantes no quieren adoptar. Ese vínculo empieza mal. Entonces hasta ahí no se discute eso. Pero si estuvo 2 años, ejemplo, que fue el primer caso, ahí entonces los pretensos adoptantes tienen una obligación alimentaria por el tiempo que duró esa guarda o antes si son adoptados por otra persona. Eso es muy interesante porque la jurisprudencia y las cámaras de la provincia de Buenos Aires, hay varios fallos, pero bueno, son fallos, no están en la ley,
y que han dado solución, digamos, a una situación en la cual hoy, en el contexto actual, fíjense, no hay fuente legal en el sentido de obligar a esta persona, por un tiempo, por lo que fuere, a pasar alimento ante el desistimiento. Ahí también el legislador tendría que haber incorporado, porque es una problemática de hace muchos años, digo, no es una cosa nueva esta, pero que recién con el nuevo código o hay una corriente jurisprudencial, se puede decir, San Martín, Morón, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Cámara, en la cual entienden que el desistimiento voluntario, obviamente, de la adopción, obliga a los pretensos adoptantes que desistieron a seguir pasando alimentos por un periodo, un tiempo que se determina en este caso. Que yo creo que es otro aspecto muy importante, digamos, que como vemos en alimentos, la jurisprudencia ha avanzado o avanza mucho más que la ley. Pues. Digo mucho más que la ley porque estos fenómenos que estamos diciendo ya tendrían que estar incorporados en el código, pues en realidad hace mucho tiempo. Ni hablar de los alimentos, en este caso respecto al referente afectivo. Si uno toma el código, la fuente alimentaria, clásicamente de los parientes, como era el código de Vélez. ¿Y los referentes afectivos son familia? Sí. ¿Hay obligación alimentaria de los referentes afectivos? No hay una fuente legal. Ahí es donde la jurisprudencia va avanzando sobre algunas situaciones. Lo que pasa es que esa fuente legal tiene una naturaleza muy precaria, por eso lo de medida cautelar, porque como no está en la ley, dice, bueno, le vamos a dar por 6 meses, 12 meses, algunos fallos establecen un plazo. Bueno, le sirve para ese momento, para ese plazo, digamos. Pero la fuente obligacional es muy precaria en este sentido. También en esto de alimento, como medida cautelar, creación jurisprudencial fue los alimentos, también de hace ya más de 70 años, los alimentos habiendo juicio de filiación, alimentos provisorios como medida cautelar. Para la jurisprudencia ya de la década del 40, el solo inicio de un juicio de filiación, normalmente una reclamación de filiación extramatrimonial, normalmente en los casos de la paternidad, entiende, porque ¿cuál va a ser el vínculo? La sentencia. O sea, hasta tanto no haya sentencia, yo no soy el padre. A mí me han demandado por filiación. Perfecto, estamos en el juicio. O sea, no hay derecho a pedirme alimentos, porque yo todavía no soy el padre. Pero desde hace mucho tiempo, más de 70 años, la jurisprudencia fue elaborando un criterio que hoy ya es indiscutido, que serían alimentos con medida cautelar, presumiendo de que la sustanciación de un juicio, fíjense esto que decíamos antes de compensación económica, el tiempo que va a tardar, que ya la jurisprudencia hace 70 años lo dijo en alimentos, que hoy no lo puede decir la compensación económica. Hoy, ¿qué dice la compensación económica, la jurisprudencia mayoritaria? No, es un prejuzgamiento, porque si yo le doy adelantos de la compensación económica, estaría prejuzgando. Bueno, fíjense que con ese mismo argumento, hace 70 años, la jurisprudencia no hubiera hecho o no hubiera dado lugar a lo que hoy es indiscutible, es que habiendo juicio de filiación en trámite, e incluso antes, que es más avanzada todavía la jurisprudencia, como medida cautelar, antes del juicio, estableciéndose un plazo para iniciar el juicio, yo podría tener alimentos provisorios como medida cautelar de un padre que no es padre todavía, que yo estoy discutiendo. Si yo aplicara ahí la lógica del prejuzgamiento, no admitiría esos alimentos, porque podría decir de la misma forma, no, si yo le obligo a pasar alimentos a este
padre demandado, que no sabemos si es padre, estaría prejuzgando. Y sin embargo, hace 70 años que existen los alimentos provisorios durante el juicio de filiación y aún antes del inicio del juicio de filiación, peor todavía, como medida cautelar. E incluso la jurisprudencia ha avanzado tanto en este sentido que aún en los casos en que habiendo sentencia de filiación, resultó ser que no era el padre, o sea, se rechazó finalmente la demanda y el supuesto padre no era el padre, unánimemente la jurisprudencia entendió que esos alimentos son irrepetibles. En todo caso, cesan de pleno derecho con la sentencia del futuro. Pero el demandado, supuesto padre, cuando fue a pedir, y dice, bueno, yo durante 2 años le pasé alimento a alguien que no era mi hijo. ¿Cuál es el fundamento de la jurisprudencia? De hace 70 años, hoy ni hablar, pero digo hace 70 años, que la naturaleza alimentaria hace que eso ya se consumió por parte de esa persona. Y entonces, aunque no haya tenido una fuente legal válida, finalmente, porque resultó ser que el que le estaba pasando no era el padre, esa naturaleza asistencial alimentaria debía prevalecer sobre la falta de título en todo caso. Ahora, todos estos aspectos o estos avances están dados en la naturaleza más que nada, perdón, por la vía más que nada jurisprudencial, ¿no? Fíjense que ninguno de esos casos que dije nació con perspectiva de género, porque tuvieron otro fundamento. Hoy con perspectiva de género yo tengo un montón de hipótesis legales que tuvo que haber tenido en cuenta el legislador, que no lo tuvo en los alimentos, y en el caso de esto que decía de la jurisprudencia, tampoco, porque tiene, digamos, los fallos o sentencias de alimentos con perspectiva de género, en este caso, para crear una fuente que no está establecida en la ley, todavía son muy escasos. Y ahí tenés todo un vínculo o toda una serie de circunstancias donde vos podés crear por vía jurisprudencial, fundamentalmente que el tema de los referentes afectivos, toda una obligación alimentaria, incluso como medida cautelar. Pero bueno, no es mayoritariamente todavía aceptado, pero me parece que por vía o profesionalmente habría que intentarlo porque hay muchos argumentos o aspectos que se pueden solicitar en base a estos aspectos o cuestiones, ¿no? Todo lo que rodea alimentos, la medida cautelar, yo creo que la jurisprudencia ha sido propenso más antiguamente que actualmente para avanzar sobre situaciones en relación a estas cuestiones. Pero bueno, por eso digo, hay que plantear y alegar para ver si un juez o una jueza aplican estas cuestiones, ¿no? Acá también, obviamente, el 550, cuando estamos hablando de proceso de alimentos, en cualquiera de sus fuentes legales, dice medidas cautelares. Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. Es decir, la ley permite que la medida cautelar pueda ser no solamente respecto de los alimentos ya devengados, incumplidos obviamente, sino también futuros. Y acá destaco algo
algo que es que todavía la jurisprudencia mayoritaria dice, no, las medidas cautelares, si el obligado está cumpliendo, estoy prejuzgando. Fíjense el razonamiento, porque dice, no, si este obligado está cumpliendo, es un cumplidor. Entonces ahí las medidas cautelares, en general, la jurisprudencia, preventivamente, digo, para cuotas futuras, hay casos que se dan, pero muy excepcionales porque el criterio mayoritario en la jurisprudencia es hablar de alimentos devengados y que no han sido cumplidos. En ese contexto, digamos, también hay que avanzar sobre esa idea de que la medida cautelar puede estar o debe estar también garantizando, aunque sea un cumplidor, no hay ningún problema, bienvenido sea si es un cumplidor, pero que no exima la posibilidad de que se pueda dar una medida cautelar respecto de cuotas futuras. Por eso decía que la jurisprudencia en general todavía es desfavorable a eso. No ha avanzado sobre esa idea o ese contexto. Que podría avanzar porque, vuelvo a repetir, está previsto como posibilidad de que esa medida cautelar pueda ser para cuotas todavía no devengadas, o sea, para cuotas futuras en este caso, ¿no? Pero bueno, ahí también en algún momento la jurisprudencia va a cambiar de criterio seguramente con esas pautas que decíamos que uno puede avanzar sobre esta idea de utilizar una medida cautelar preventiva, ¿no es cierto? Pero bueno, en alimento en general, culturalmente, el fuero o los fueros que tienen que definir sobre alimento van más sobre el tema de el cumplimiento e incluso fíjense que las medidas, el gran problema sociológico es ya una vez devengado, no cumplido, cómo yo logro esas medidas para efectivizar el cumplimiento. Y fíjense que ahí el código, no obstante que hay muchos casos jurisprudenciales con respecto al 553, de las medidas del cumplimiento, etcétera, digamos, no, novedosas muchas veces, pero son casuísticas. Ahora, todos esos casos jurisprudenciales son de incumplidor ya, incumplidor rabioso, ¿eh? Que lo avala el código, porque fíjense la palabra que pasó desapercibida en el 553, que la jurisprudencia destaca. Dice, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. La palabra reiterado claramente pone en contexto de que yo le voy a seguir a un incumplidor ya cuando incumplió bastante. Un poquito puede incumplir, pues bueno, está dentro de la... Es impresentable eso que sea reiterado, porque la naturaleza alimentaria, con un mes que no cumple con las necesidades básicas. Y entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? No, dice la ley, dice incumplidor reiterado. Por eso, si uno toma esos casos, hasta anecdóticos por ahí, digo, bienvenido sea, pero no cambian la historia. Dice, no le deja entrar a un recital, a un partido de fútbol, o lo que fuere. Lo interesante de esos casos es que si uno ve el expediente, ese ya no viene cumpliendo hace más de un año. Por lo tanto, cuando llegan todas estas medidas que decimos, es ya cuando pasó, ya decir, bueno, a este ya que está incumpliendo, algo le vamos a hacer. Con lo cual, tiene que ver con esto que decíamos, de que la jurisprudencia, avalando la ley, es reticente en establecer medidas preventivas, imagínense, preventivas, de reticente que
que dice, bueno, ya hay incumplimiento efectivo, actual. Dice, bueno, pero vamos a esperar que sea un poco reiterado. Entonces, como que está avalado ese contexto legislativo y jurisprudencial, y sobre eso me parece que hay que poner el salto, porque la palabra reiterado, incumplimiento reiterado, en el contexto actual de la naturaleza de la obligación, o por el artículo 1 y 2, digo esto, hago de cuenta que no está, o directamente declaro la inconstitucionalidad, porque en esa lógica yo estoy avalando incumplimientos que no sean reiterados. Ahí me parece también que hay que poner el acento o el foco en estas cuestiones, porque ahí la jurisprudencia es como que tiene con las medidas cautelares toda una reticencia para avanzar respecto de, sobre todo, por eso digo, de cuotas futuras, ni hablar, y aún de incumplidores respecto de forma que no sean reiterados. Es decir, si uno toma la jurisprudencia, va a ver que ninguna de esas medidas novedosas que dicta la jurisprudencia, cuando dicta, ¿no es cierto? Ninguna de esas es porque incumplió una cuota. Ninguna, porque ahí el juez le dice, espera un mes. Dice, ¿cómo le vamos a hacer una sanción ya por no cumplir un mes? Si nosotros vamos a la naturaleza de la obligación, tenemos que claramente decir que no solamente que no puede dejar de cumplir un mes, sino que tiene que pagar por anticipado, porque si no deja de tener finalidad el sentido de la prestación, ¿no? Sí, ¿quién iba a preguntar algo a alguien que había levantado, creo que la mano? ¿Alguien tuvo alguna situación similar o parecida en relación a estas cuestiones? Doctor, buenas tardes. Y hoy en día Sí, buenas tardes. buenas tardes, el incumplimiento a veces es más evidente por el tema de que se pone en el convenio de acuerdo de alimentos un porcentaje de acuerdo al salario mínimo vital, o sea que es algo objetivo el incumplimiento, no es que algo que se tiene que acreditar en sí. Sí, sí, el tema de los acuerdos también, la ley, sobre todo cuando habla del convenio regulador, dice que se pueden establecer garantías suficientes. Ahí no es práctica tampoco jurisprudencial eh, establecer o pedir las garantías suficientes, porque dice, bueno, yo me puse de acuerdo que mi cónyuge, mi excónyuge, mi conviviente, respecto de los alimentos de los hijos, acordamos que me va a pagar 50 pesos por mes y lo vamos a homologar. Ahí en los convenios o en las homologaciones de acuerdos o convenios de obligación alimentaria, normalmente no aparece ninguna medida en relación a un eventual incumplimiento o una medida cautelar. Ahí es como que dice, bueno, esperemos todo que cumpla. Los planteos vienen cuando incumple, pero ya preventivamente se puede establecer un mecanismo. Porque por más que yo acordé, bueno, acordé, sí, perfecto, pero tengo que pagar todos los meses. Bueno, ¿qué pasa si en el mes 3 no pago? O en el 4, o en el 5, o en el 20. Ahí normalmente en los convenios, en los acuerdos, no se toman las previsiones respecto a esta situación. Más allá de esto que vos decías, que es otro problema, es la actualización. Digo, no se toman recaudos preventivos respecto, por eso decía, de estas cuotas futuras, que legalmente es posible. Y entonces, cuando no tienen estos recaudos o esta medida, digamos, favorece el incumplimiento porque cae el convenio y hay que empezar de nuevo. Ahí también me parece a mí que como el abogado, cuando plantea estos acuerdos, estos convenios muy comunes para ser homologados, más allá del acuerdo, que bienvenido sea, porque el objetivo es decir, bueno, nos pusimos de acuerdo que la cuota es tal y que la actualización va a ser tal. Perfecto.
Hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, muchas veces el asesoramiento se agota ahí. Entonces dice, bueno, este acuerdo, siempre en alimentos estamos hablando, ¿no? Acordamos, vamos que lo homologue, listo. Pero ahí el secreto, en alimentos estamos hablando, ahí el secreto es, obviamente que el acuerdo es lo previo inevitable, porque si no, no hay homologación del acuerdo. Ahí el secreto es cuáles son las medidas que yo utilizo el alimentado para, entre comillas, forzar el cumplimiento futuro. Es decir, más allá de lo que prometió, digamos, establezca mecanismos o situaciones en las cuales ese incumplimiento le resulte gravoso. Y eso es lo que no se ponen como cláusulas o medidas, y que me parece entonces que ahí es donde después cae o queda expuesto a situaciones, digamos, muy, muy voluntarias, digamos, ¿no? Y vuelvo a repetir, estas situaciones que se pueden prever son perfectamente legales de cuota futura, ¿eh? No es algo que sea contrario a la ley o que esté en discusión. Lo que pasa es que en la práctica judicial o profesional no suele plantearse o oponerse, ¿no? Que me parece que es la clave de eso. Sí, ¿qué otra cuestión sobre esto? Yo por ahí Acá también en el caso, sí, perdón, quería, antes de la pregunta para que no me olvide, algo que cuando dijimos de compensación económica, no obstante que el 722 cuando habla de bienes dice, se recuerda la clase pasada que decíamos el juez debe establecer el tiempo de duración de la medida. En el caso en el juicio de compensación económica, cuando prospera una medida cautelar en protección a ese juicio, la jurisprudencia entiende que la medida cautelar es hasta la sentencia de la compensación económica. Sí, sí, perdón. ¿Iba a hacer la pregunta? sí, yo quería consultar puntualmente, tuve una situación en un expediente de filiación que, digamos, Sí, sustituí patrocinio, y en su momento, en el sí, 2018, se habían pedido medidas cautelares de alimentos, que no se hicieron lugar. sí, Bueno, ahora ya está la sentencia, volví a reiterar el tema de los alimentos desde que obtuve el ADN positivo y demás. No tuve ninguna respuesta favorable. Lo único que me ujú, planteó el juzgado, que es el juzgado de Azul, es que iniciara por la vía que corresponda el reclamo por esos alimentos que se solicitaron en su momento porque yo que estaba pidiendo que se fijaran los alimentos retroactivos al momento de la demanda que se pidieron y claro, que no se claro, hicieron. exacto, Eh, sí, y bueno, igualmente no me lo fijaron, ni siquiera provisoriamente desde la sentencia, ni nada, digamos, lo voy a tener que reclamar por otra vía, que estimo que esa vía será o por un incidente, porque tengo que conectarlo con la demanda, o por alimentos propiamente dicho. claro. Sí, 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 Y me llamó la atención realmente porque es un expediente del 2018. claro. Sí, sí, a veces el transcurso, acá por ejemplo, vos fíjate que en compensación económica en la demanda no es habitual pedir medidas cautelares, que es la base, porque si no se puede insolventar el obligado hasta que salga la sentencia de divorcio. La sentencia, perdón, de compensación económica. Entonces, si yo inicio una compensación económica, lo primero que tengo que hacer es resguardar el patrimonio de esa persona, que en este caso la jurisprudencia entiende que es compatible con esa acción de fondo. Pero muchas veces no se pide. Mm. Hay un caso que cuando hay un caso, bueno, el único caso que llegó a la Suprema Corte de Buenos Aires, de un caso de Departamento Judicial de Junín, este,
digamos, el gran problema de la compensación económica, sobre todo entre convivientes, es el plazo de caducidad, ¿no es cierto?, de 6 meses, en la cual la mayoría de los casos lo pierden, porque plantean la acción después de los 6 meses del cese. Bueno, en ese caso, fíjense que esa hipótesis que planteó en Junín la conviviente en una mediación primero, en primera instancia que le dio la legitimación, en Cámara que revocó y no le dio, después la Suprema Corte, por perspectiva de género, le dio la legitimación. Claro, pero de la primera mediación en Junín hasta que quedó firme el fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires, pasaron 4 años y medio. Indudablemente, ese obligado ya se insolventó, porque ahora empieza el juicio de compensación económica. Pero en esos 4 años y medio, si dilató y negó todas estas circunstancias, imagínense que el sentido común dice que se insolventó, porque aún si negó como negó que había vivido en unión convivencial, imagínense la estrategia. Esa persona, por ejemplo, no planteó medidas cautelares. Lo primero que tuvo que haber planteado. Porque si ya el demandado le niega que hubo una unión convivencial, imagínense, le va a negar darle una compensación económica. Ya ese ya está no solamente en periodo de sospecha, sino que ya claramente va a buscar todos los recursos, los medios para insolventarse. Por eso en la compensación económica es clave la medida cautelar, porque yo el derecho lo voy a tener recién con la sentencia. Entonces, hasta ese momento, en realidad esa persona puede movilizar su patrimonio como quiera. Que eso también es un tema importante de relacionarlo directamente con plantear automáticamente, pero lo cierto es que no es tan obvio, tan automático, ¿no? Y reitero, ahí la jurisprudencia sí dice que si está iniciado el juicio de compensación económica, ya prospera la medida cautelar. O sea, que no es que hay problema porque la jurisprudencia rechaza, porque entiende que no se prueba, sino que ahí el problema es que en general, quizás porque la compensación económica todavía es una institución relativamente nueva, entonces, obviamente, digamos, todavía no hay toda una serie de circunstancias, como en otros procesos como alimentos, que es viejo, ya uno tiene muchos recursos. En compensación económica todavía hay muchas cuestiones, digamos, que no conecta a uno como imprescindible o necesaria, ¿no? Y una consulta, Bueno, disculpe. sí, Sí, no, es sí, que algo, una cosita sencilla. En este caso de la compensación económica, si me dan, no sé si se me escucha bien, si me dan el adelanto sí, sí. y después resulta que me la rechazan en la resolución, en la sentencia, ¿podrá Y tener derecho de repetir? ahí sería, no hay ningún caso, pero ahí sería discutible porque ya no es como alimentos, porque lo que se rechazan, dicen, no, alimentos es otra cosa. Acá habría que buscar cuál podría ser el fundamento para la irrepetibilidad, pero ahí Claro, por podría eso ser digo, sujeto de discusión. claro, Sí. Lo que está bien, pasa es que la jurisprudencia va a hacer lugar a los adelantos cuando más, en esto que decía recién, cuando en el expediente hay más o menos elementos de prueba. claro, Entonces, va a ser difícil claro, que se ordene un adelanto si no hay prueba que medianamente va a haber posibilidad de una compensación económica. claro, Pero bueno, claro. llegado a ese caso, como decía, ahí habría que discutir si es repetible o no. Sí, pero en caso de darme la medida cautelar esta de adelanto, es porque, como decís, hay prueba suficiente. Claro, claro. Gracias. Pero ahí podría, si no prospera, repetirse, porque ahí podría ser viable la repetición.
excepcionalmente. Perdón, una consulta, pero si uno Así ahí, que, acto seguido, va a sí, iniciar los alimentos, con lo cual, en vez de repetir, podría pedir que se tengan como alimentos no, futuros, si, en compensación si, de alimentos futuros, ¿o no? si es cónyuge. Claro, el cónyuge tiene esa opción, pero el conviviente no. Ah, ok, sí. El conviviente tiene que pedir Bien. adelanto porque no tiene alimento. El cónyuge todavía podría tener esta opción que dijimos antes. Acá el problema es el conviviente. Que la única solución sería los adelantos eventualmente. Así que, bueno, nos queda una clase entonces. Cualquier cosa también decíamos que, creo que le dije la clase pasada, para el que le interese, el 7 de junio hay un foro internacional de familia y asociación en la Facultad de Derecho, la cual adhiere muchos colegios, entre otros el Colegio de Abogados de Azul, y que es en forma presencial. La información también, cualquier cosa, está en mi Instagram, nestor.e.solari, que ahí subimos información siempre de actividades o cursos, ¿no? Y ahí está la información del foro. Así que bueno, seguimos la clase que viene, que sería la última. La clase que viene el lunes próximo a las 15 horas es la última clase del curso. Entramos El con el martes, mismo sí, ID. El sí, martes, perdón, el martes. ¿Puedo hacer una consulta? Todo esto está, sí, o sea, queda grabado. Sí, ¿Nos enviarían sí. después el material? las grabaciones, Las estas grabaciones. grabaciones se cuelgan en el canal de YouTube en Feria, ¿sí? Ok, O sea que perfecto. lo van a poder ver nuevamente en julio, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Yo después les paso Gracias. la cita de los faldos. Sí. Muchas gracias, Gracias. Néstor. Bueno, Hasta Muchas pronto. gracias a gracias. ustedes, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Luego.